poquito sobre Marisa Brailan. Bueno, algo les adelanté en la presentación del programa, pero bueno, algunas cosas las voy a repetir. Les decía que ella es abogada, egresada de la UBA, que es especializada en Derecho Internacional Público, que es directora del Centro de Estudios Sociales, el CES, de la DAIA, que dirigió el grupo de investigación sobre legislación internacional comparada, negacionismo del Holocausto en la Argentina, que tiene una diplomatura en migración y protección de refugiados, otra diplomatura en discriminación y derecho a la igualdad, profesorado en ciencias jurídicas de la Facultad de Derecho de la UBA, posgrado de actualización de género y derecho, Facultad de Derecho de la UBA en curso. Esto es algunas de las cosas que estuve enterándome antes de, obviamente, sacarla al aire. Marisa Brailan, ¿me escuchás? Te habla Juan Pablo Junger. Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Buenas noches. ¿Cómo estás, Marisa? Bienvenido a Invito Yo. Bueno, muchas gracias. No, primero gracias a vos por salir en este horario. Yo siempre a los entrevistados les agradezco porque sé que es un horario un poco incómodo, pero bueno, acá estamos. Acá estamos. Un placer. Bueno, igualmente. Bueno, Marisa, a ver, te preparé algunas preguntas para charlar con vos. Una de las primeras cosas que, porque vamos a hablar entre otros temas de discriminación, me gustaría preguntarte a qué le llamamos discriminación. Bueno, la discriminación es el momento de la exteriorización de un prejuicio. Y entendemos que antes es como una prolongación inmediata de un pensamiento, sí, que este pensamiento previo que tiene que ver con el prejuicio, que tiene que ver con los estigmas, es una construcción absolutamente cultural, e inmediatamente pasa a ser discriminación, es como una operación de segundos, si se quiere. Es cuando se exterioriza de alguna manera, puede ser verbalmente, puede ser por escrito, puede ser gestual, puede ser en actitudes, puede ser, por supuesto, en situaciones trágicas y de violencia. Se exterioriza eso negativo que pienso del otro, ¿sí? Y lo canalizo a través de una expresión racista. Esto sería generalizando mucho el fenómeno, en donde se combinan aspectos culturales, antropológicos, psicológicos, si querés, no es mi especialidad, sociológicos sin duda, porque necesariamente es el resultado de determinado tipo de vínculo, y se expresa después, ahí sí uno puede entrar más en detalle, sobre determinados grupos vulnerables que en general vienen arrastrando lo que se llama como si fuera un pecado de origen, un pecado de nacimiento, Claro. Por distintas cuestiones o distintas características, y son grupos más expuestos a estas situaciones prejuiciosas y de discriminación. O sea que yo prejuzgo al otro o lo juzgo y lo exteriorizo. Lo exteriorizo de diferentes maneras, ¿no es así? O sea, la discriminación sería esa instancia de la exteriorización, pero Claro. para yo exteriorizar eso no viene de la nada, lo conecto, no es el producto de una caja negra o vacía, es el producto de algo que, como el nombre lo indica, estoy prejuzgando, estoy Claro. generando un juicio, que en general es negativo, hacia alguien o hacia determinado grupo. Marisa, inclusive aunque el otro no lo perciba, ¿no? O sea, yo puedo discriminar sin que el otro se sienta discriminado. Por supuesto, Claro, claro. y incluso puedo discriminar, mirá qué loco, puedo discriminar sin haber tenido nunca oportunidad de cruzarme con ese otro al que discrimino. Claro. Hay un estudio súper interesante sobre antisemitismo que hizo el sociólogo Gino Germani en la década del 60, que fue la primera encuesta así sistemática, masiva, que se hizo sobre antisemitismo, y uno de los resultados increíbles que vio es que en algunos de los lugares de la Argentina donde más antisemitismo había, era donde no había judíos. Mira. O sea, esta es la prueba de que era puro prejuicio, puro mito, pura teoría conspirativa, sin siquiera haber tenido la oportunidad de cruzarse con un judío o con una judía para de allí, después de la experiencia de haberse cruzado, poder tener un juicio negativo o positivo de esa persona. Hay una canción, Marisa, que no sé si escuchaste alguna vez la banda Árbol, se lo digo a los oyentes, que se llama Osvaldo. Chino, ¿vos la escuchaste, Árbol? ¿Vos la conocés ese tema? Sí. Bueno, Sé de qué canción hablas. sí, bueno, que dice absolutamente todo, dice de Osvaldo, pero de todo, con palabras súper fuertes,
Por supuesto, mi hijo la escuchaba encantada. Y al final de la canción dice, menos mal que nunca lo conocí. Dice, menos... Claro, bueno, es Me ese hiciste acordar absurdo. esa canción. Es ese absurdo que es, a ver, pensado en una situación puramente individual, puede ser inofensivo. El problema es cuando este tipo de razonamientos y estos absurdos se generalizan y forman parte del entramado cultural de una Claro, sociedad. Entonces, bueno, de ahí a las tragedias comunales que conocemos, que empezaron con actos discriminatorios que podían ser inofensivos, claro. bueno, no llegás a la cámara de gas de la noche a la mañana. La cámara de gas llegás después de un largo proceso de comprometer tu razonabilidad y tu empatía de determinada manera hacia los otros. Claro, claro, claro. Y decime, Marisa, ¿cómo se combate la discriminación y quién sería el principal responsable de hacerlo? ¿Quién se hace Es, cargo? bueno, es una combinada, si querés, Sí, pero claramente se combate en instancias de prevención, lo mismo que decía recién, no esperemos a claro. manifestaciones burdas o absurdas de la violencia discriminatoria. Hay muchas cosas para hacer antes y yo vengo defendiendo hace años que un lugar ideal para esto es, por un lado, los espacios educativos, los espacios mediáticos, es decir, el poder revisar la discursiva, la forma de transmitir quiénes son esos otros, aunque sea para vender un shampoo. Vos cuando vendés un shampoo estás tomando una decisión ética de a quién se lo querés vender y qué le querés preguntar. Ese comprador para que vaya corriendo a la góndola y elija esa marca y no elija otra. Claro, Eh, y, por supuesto, una responsabilidad del Estado, ni que hablar, no solo en la normativa, porque incluso en nuestro país en normativa este tema es súper avanzado, ajá. pero bueno, un marco normativo en el aire es insuficiente si no hay un trabajo cultural de construcción o de revisar determinados presupuestos que son los que en definitiva llevan a la discriminación. Y además las normas tienen que ser, después ser interpretadas y aplicadas, ¿no? Por quien Bueno, corresponda, que es la eso justicia. ni que hablar, y una buena combinación de lo que sería la norma interna, o sea, la norma del país, nuestra Constitución Nacional y todas las reglamentaciones que de ahí devienen, sumado al derecho internacional, porque en materia de derechos humanos y en materia de discriminación y racismo, la herramienta del derecho internacional es crucial. Sí, de Claro, hecho, si tomamos cuenta rápidamente, no los quiero aburrir con este tema, pero rápidamente, en lo que fue la historia de la Declaración Universal del 48 para adelante, no es casual que esa declaración, ese acuerdo entre naciones, de lo que vamos a llamar derechos humanos y que implican, se haya producido 3 años después de terminada la Segunda Guerra Mundial y después de haber escuchado los errores de los juicios de Nuremberg. claro, Entonces, bueno, ahí digamos, el universo de la humanidad dijo, momentito, o sea, ni siquiera lo vamos a dejar solamente en manos de los estados, porque los estados pueden ser monstruosos. claro, O sea, vayamos a una instancia que vaya más allá y todos seamos sujetos de derecho internacional, porque probablemente en mi propio estado, si hay una dictadura y me persiguen, no puedo reclamar ahí porque es el perro que se muerde la cola. Voy a necesitar una instancia universal. Entonces, no es solamente un reclamo a nivel Estado interno, sino que es un reclamo de normativa y de rapidez, sobre todo, de instancias supranacionales. claro. Marisa, decime, ¿cuáles son los ámbitos más frecuentes donde se producen las conductas discriminatorias? ¿Dónde tenemos que prestar especial atención? Mira, hoy lo más preocupante, esto nosotros lo venimos estudiando hace muchísimos años, sobre todo el antisemitismo, a través de nuestros informes anuales, ya hace 24 años consecutivos, y hoy la preocupación no solo del antisemitismo, pero digo, ahí lo tengo como más en detalle estudiado, son las redes sociales. Claro, O sea, es el ámbito hoy privilegiado por todos los motivos que todos conocemos, de diseminación de discursos de odio, en donde es muy difícil controlar, es muy difícil prevenir, tienen a favor los agresores la la impunidad. impunidad Claro, del anonimato, no tienen ni que salir. Yo siempre digo, al principio de nuestros informes nos preocupaban las pintadas en la calle, ¿no? La esvástica hecha claro, con metasol. Ahora, ¿para qué te vas a comprar un aerosol? Vas a salir a la calle a arriesgarte, mancharte las manos. Puedes hacer desastres en pijama de tu computadora.
Claro, claro, claro. Yo noto que todas Entonces, las personas son potencialmente, o sea, potenciadas como agresivas cuando son en las redes, supongo que por esto que decís, ¿no? Por la facilidad de escribir y por la impunidad que te da. Pero ¿por qué las personas actúan de una manera? ¿Son eso o por qué se mm, exageran esos rasgos en no, las redes? eso no lo desconozco, no sé siquiera si hay un estudio que pueda responder exactamente esa pregunta, pero lo que sí estamos todos de acuerdo, y esto uno lo escucha respecto de lo que es esa forma de la comunicación, y ni que hablar lo que fue el fenómeno de las cuarentenas y la pandemia, es que se volvió una forma también de hasta incluso de decir una cosa por ese medio y ser otra persona fuera. O sea, da también hasta la Eso, a posibilidad eso de me refería. disociarse. Claro, a eso me refería. Es Eh, increíble como una persona es capaz de hacer un montón de cosas que no haría en el mundo real, lo hace en el plano y bueno, virtual, que termina porque siendo real, porque lo virtual es real también. obvio, genera discursos, genera acciones y el problema, yo digo siempre que lo peligroso también son los lobos solitarios. Bueno, no demos idea, porque Sí, alguno claro, o no entiende el chiste, o no entiende la ironía, o no puede dejar de engancharse y lo tenés haciendo un desastre con un cuchillo en la mano. claro, Pues sale con un tramontín y te hace un desastre. claro, claro. Entonces, bueno, son muchos los aspectos a tener en cuenta. Repito, no es solo un problema del antisemitismo. Hacer la prueba de que salga una nota sobre un femicidio en cualquier diario online y las barbaridades que se De lo que escribe sea. abajo. Sí, 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 De hecho, totalmente. igual en esto hubo algunos avances, hay mucho más control, mucho más monitoreo de los medios e incluso sobre determinados temas que ya saben que va a producir este tipo de expresiones, se cierran los comentarios directamente. Claro, claro, Es que eso, preferible, mira, ni te quiero escuchar porque yo sé lo que provoco, o sea, ni te habilito la posibilidad de que escribas barbaridades y que le des ideas a muchos otros y esto se vuelva geométrico, ¿no? claro, eso es lo que hacemos a veces como padres para proteger a nuestros hijos, que ya empiezan a interactuar a su manera en ciertas redes, configurarles que no les puedan hacer comentarios. Hoy se denominan haters, esas personas tienen hasta su propia denominación, Y las sí, personas que van por las redes, nada, descargando odio, discriminación, etcétera, ¿no? y bueno, sí, es Agresión, violencia. inoculan ese veneno y en bueno en personalidades vulnerables o en los más chiquitos, bueno, claro que en donde hay como que absorben mucho más esos estímulos es muy peligroso, ¿no? A lo que puede llevar. Por eso yo creo que la prevención está, por supuesto, en advertirle a los chicos. Nosotros trabajamos también mucho sobre bullying y ciberbullying, Claro, advertirles mucho de la prevención en la verdad, entonces nunca decir, viste, contar ni quiénes son ni dónde viven, y si ven algo raro consultarlo con un adulto, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es aún previo a eso, y es cómo educamos a los chicos, en qué mirada ética del otro, en qué posibilidad de ponerme en el lugar del otro, todos los días de la vida y a toda hora, es decir, no esperar a que haya una situación de violencia o preocupante en las redes, sino revisarnos en nuestros comentarios cotidianos, en una sobremesa, o cuando paramos con el auto en una esquina y se nos acerca un chiquito a pedirnos plata, o cuando escuchamos un comentario en la tele, o cómo tratamos a nuestra empleada doméstica, es decir, es cotidiano, y eso también es hablar de racismo, y eso también es, a ver, decir que Hitler fue terrible y no se privó de nada no es tan difícil, ya lo sabemos, está probadísimo, y es de museo, es de vitrina. Ahora, cuando yo no hago comentarios racistas delante de mis hijos, o si los escucho hacerlo, intervengo y pongo un freno ético en ese tipo de discursiva, también estoy hablando de Hitler de alguna manera, porque volvemos al principio de esta charla. ¿Qué es lo que una sociedad puede tener o no en su cosmovisión o en sus vínculos que le da cabida o no a la discriminación? Que le da cabida o no a una tragedia descomunal como puede ser un genocidio. Sí, yo siempre cuento como ejemplos que, no sé, cuando Hitler iba avanzando por Europa y ocupando países, obligaba a esos estados, primero, a adoptar las leyes de Nuremberg, las leyes racistas, y después, con posterioridad, una vez que implantaban esa norma, tenían que entregar judíos, ¿sí? Dame para comer mercadería, ¿está bien? Pasame
toda tu población judía, trasladámela, deportámela, que las llevo a los campos de exterminio. Claro. Bueno, no todos los países reaccionaron de la misma manera a ese pedido. Entonces vos ahí te das cuenta de que cuanto más democrática y más ética y más profundamente empática es una sociedad, tiene muchos más filtros y muchas más posibilidades de negarse a esa situación, o por lo menos la sociedad civil va a reaccionar ayudando y protegiendo a los perseguidos, que en sociedades donde el antisemitismo ya estaba muy instalado, con tipos de vínculos mucho más autoritarios. Por ejemplo, no sé, Polonia es un ejemplo de un gran antisemitismo ya preexistente, y que les vino bárbaro las órdenes de Hitler, y sin chistar, no solo las obedecieron, sino que en algunos casos fueron más crueles. Claro. Y te vas al otro extremo, se cuenta mucho el ejemplo del rey Gustavo de Suecia, que dijo, de ninguna manera yo no te entrego un solo judío o un ciudadano sueco, Claro. de mi cadáver los venís a buscar. Claro. Entonces, en estos dos extremos históricos, lo estoy diciendo muy apretado y muy lineal, pero lo que quiero decir es que siempre que tengamos muy trabajados los vínculos desde lo democrático, desde la autonomía, desde la seguridad de uno mismo, de revisarnos, de no estar echándole la culpa a los otros y de hacernos cargo de nuestras propias miserias, y digo que eso empieza en la sobremesa, es menos probable que nos atraigan discursos de payasos, que son payasos al principio, pero después pueden ser muy peligrosos, Claro. que nos vengan con soluciones mágicas en las que hay que liquidar a alguien para vivir mejor. Perfecto, perfecto, Marisa, es súper claro. Acá tengo la pregunta de una oyente, Silvia Belgrano, ¿sí? Dice, ¿la discriminación puede actuar en un sentido positivo como posibilidad de cohesionar los objetivos de un grupo? Sí, a ver, ahí entro en una cuestión más de tipo teórica. Hay algunas, digamos, algunas categorías académicas y políticas que se llaman de acción positiva o de discriminación inversa, en donde tomo una medida, esto se ve muchísimo, yo lo estoy viendo mucho en este posgrado que mencionaste antes, que estoy Está en haciendo curso, sobre sí. género, en donde cuando vos lo que tenés que hacer políticamente es remover estructuras históricas muy, muy enquistadas de grupos que vienen postergados, por ejemplo el de las mujeres o el de las sexualidades alternativas, a acceder a lugares de poder o de estudio, de decisión, se toman decisiones de discriminación inversa o positiva, Claro. porque es de la única manera que vas a hacer, por lo menos al principio, en forma obligada, por ejemplo, en la ley de cupos. Claro. ¿Sí? Entonces, tomás una decisión que a priori, si la sacás de contexto, puede parecer discriminatoria para los que haces que queden por fuera, pero es la única manera de hacer entrar esas estructuras viejas que estaban enquistadas y que no hubieran tenido nunca la oportunidad de acceder a esos lugares. Entonces, esos son los casos en donde, si es que entendí bien la pregunta, Sí, son sí. los casos en donde el discriminar tiene una connotación positiva. Claro, sí, 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 sí. Yo entendí de esa manera la pregunta y la verdad que me echás luz a varias interrogantes que tenía yo personalmente sobre el tema. Bueno, Este, buenísimo. a ver, Marisa, los argentinos somos discriminadores porque muchas veces como que nos mandamos la parte cuando nos comparamos con, qué sé yo, por ejemplo, el racismo que hay en Estados Unidos. Decimos, no, acá nosotros a los negros no los discriminamos, por ejemplo, ¿no? ¿Somos discriminadores los argentinos? Mira, a mí a veces me hacen la pregunta con respecto del antisemitismo. Argentina no es un país racista, antisemita, de base, no. Claro. Hay actos, hay hechos, hay comentarios fuera de lugar, hay mucho de esto, pero no podríamos calificar a nuestra sociedad de eso. Sí tenemos que ser muy cuidadosos de no prendernos en cualquier cosa. Nosotros también tuvimos la experiencia de una dictadura criminal, en donde mucho de la construcción de una autoridad negativa contribuyó a que sea posible ir por la Avenida Libertador y que haya un campo de concentración, Claro. por ejemplo, ¿no? Yo siempre digo, a esa edad yo era chica, que yo iba a un club que estaba al lado, y mientras yo tomaba sol en la pileta, estaban tirando gente a unos metros al lado, las que estaban tirando de aviones. Claro. Bueno, cualquier sociedad se banca una cosa así, y tienen en una de sus avenidas principales un campo de concentración, al lado de un club, al lado de un supermercado, después una plaza. ¿Qué onda? Somos muy peligrosos.
Entonces, pero no calificaría esta sociedad como tal. De hecho, y esto sí lo tengo como bastante visto por algunas experiencias desde la DAIA en lo que es el ámbito interconfesional, somos casi un modelo de exportación, increíble, o sea, la convivencia entre las religiones principales, digamos, las legales, por decirlo de alguna manera, la que cultos acepta como tales, tenemos una convivencia absolutamente pacífica, incluso que podría ser conflictiva entre la comunidad árabe y la comunidad judía. Sí. No se presentan los conflictos de religión que hay en otras sociedades. Sí, Hay una puntualmente excelente Buenos Aires. relación con Sí. la Iglesia Católica, Claro. como que está todo bien. Sí, decía que puntualmente Buenos Aires es una ciudad sumamente cosmopolita, ¿no? Sí, igual, así como te digo esto, te digo que Argentina es muy grande Claro. y que en lugares muy diferentes y muy lejanos y que están atravesados por otras crisis y otras problemáticas sociales que muy diferentes a Buenos Aires y dentro de Buenos Aires a la capital, se viven realidades completamente distintas en todos los mismos temas que te estoy diciendo. Claro, claro. O Lógico. que algunas prácticas están más naturalizadas, no están siquiera revisadas, no están cuestionadas. Por eso es tan importante que los proyectos de construcción de prejuicios y de estigmatizaciones sean federales realmente. Claro. Si hay, no sé, a ver, qué sé yo, si hay una marcha del orgullo gay acá frente al obelisco, bueno, ¿cómo hacemos para que esta conciencia de inclusión y de aceptación no se dé solamente en la capital, o sea, digamos, en la jurisdicción más rica del país? Claro, que sino se replique. Sea extensivo a todo el territorio. Claro. Entiendo. Esta pregunta te puede parecer como un poco inocente, pero el sentido es saber, hacia dónde vamos o qué es lo que podemos esperar, ¿no?, de esta lucha contra la discriminación. ¿Vos creés que va a llegar el día en que la discriminación no exista? No, porque no te voy a decir que es natural al ser humano, pero es bastante constitutiva de la subjetividad y de cómo me diferencio del otro. Todos tenemos algún prejuicio, algún temor, alguna caricatura metida en la cabeza cuando nos dicen alguna palabra. Yo que doy capacitaciones para nenes chiquitos y hacemos esos ejercicios, ¿viste? Si digo chino, ¿en qué piensan? Si digo, como una vez un divino de una escuela primaria chiquitito levantaba la mano y le digo, ¿qué querés decir? Me dice, mi chino es bueno, me decía. Claro. Como viste que todos tenemos nuestro chino a la vuelta. Sí. Él quería decirme que su chino era un buen chino. A ver, esto no desaparece, pero no lo puede mitigar en los niveles de violencia. Y es la gran diferencia que podemos hacer. Claro. Y en principio tiene que ver con informar, con revisar actitudes, con salir de los pensamientos binarios. Las cosas no son blancas o negras, la vida misma sabemos que está llena de matices. Y poder trabajar con los chicos desde lo más chiquito posible, porque ningún bebé nació odiando a nadie. A odiar se aprende y tiene que ver con la cultura en la que estás inmerso. Entonces, si es la propia cultura la que te vuelve un odiador, bueno, ¿qué podemos hacer para desandar ese camino o para que ni siquiera lo andes? Claro. Digamos, para estar de ida. Y yo creo que es crucial vivir en una democracia, por más defectuosa, desastrosa nos parezca, tener mucho cuidado, repito, con esos discursos de solución mágica, de plato volador, que lo único que hacen es restringir el alcance de los derechos. Claro. Y como siempre decimos, la primera escuela es la casa, ¿no? De uno. Total. La casa O sea, de uno. desde quién levanta los platos de la mesa, hasta, bueno, qué comentarios hago de lo que veo. Yo siempre lo digo, o sea, pido perdón por ser autorreferente, pero son esos los ejemplos que realmente hacen que nos revisemos nosotros. Yo soy responsable de los comentarios que hago frente a mis hijas. Total, claro. Y tomo decisiones todos los días de si las quiero convertir o no en tres energúmenas, Claro. racistas, o con cierta empatía, sobre todo que tuvieron la suerte de ser de los que no les falta nada. Claro. Porque acá en la Argentina los grupos más vulnerables no son los judíos. A ver, acá hay una tragedia descomunal de pobreza, de exclusión, de
de invisibilización de todas las personas que se han caído del mapa, y bueno, y los chicos que tuvieron digamos, la suerte de nacer en otros contextos, que son los que no tienen frío en invierno ni calor en verano, tienen todos los dientes, tienen la prepaga, viajan en autos con cinturón de seguridad y van a las escuelas que uno quiere. Bueno, encima les voy a decir que a los negros hay que matarlos a todos porque son peligrosos. No, tengo que generar seres empáticos, no seres que se inmolen, sino seres empáticos con la tragedia del otro. Claro, claro, totalmente. Que eso es un poco lo que decíamos, que para volverlo de las redes, porque me quedó en la cabeza, cuando uno apaga la computadora se desentiende lo que le pasa al otro, cero empatía, ¿no? La virtualidad muchas veces genera cero empatía. Te hago una pregunta. ¿Qué se le aconseja y cómo se contiene una persona que sufre discriminación? ¿Cuáles son los pasos que debería seguir una víctima? Bueno, hay una ley antidiscriminatoria que es la 23.592, es muy cortita, no la voy ahora a explicar, pero existe la norma específica que a su vez está protegida por normas superiores, pactos internacionales, y tenemos la Constitución Nacional en el artículo 16 que habla del derecho a la igualdad. Y en primera instancia hay como distintas vías, pero como la más importante es hacer la denuncia formalmente en una comisaría, y después, en el caso que trate sobre cuestiones específicas de antisemitismo, la DAIA recibe denuncias y asesora y acompaña, obviamente gratuitamente, a las víctimas, y según los casos y la gravedad, va aconsejando qué es lo que se puede hacer o no. Hay muchos casos que a nosotros nos llegan que no ameritan abrir una causa, pero se pueden hacer acciones políticas, sociológicas, acciones de tipo educativas. Nos llegan a veces casos entre menores, en escuelas, y bueno, en esos casos es más interesante ir y dar algún taller que habilitar una vía judicial. Claro. Pero concretamente es esa la manera. Después existe el INADI, que es la instancia del Estado. Ellos no abren juicios, pero toman denuncias y asesoran contra cualquier tipo, se trabaja contra cualquier tipo de discriminación. Y la DAIA no solo asesora o acompaña en casos de antisemitismo, sino que nosotros también tenemos una red de contención y de trabajo académico y de capacitación con 17 colectivos vulnerables a la discriminación en la Argentina, por fuera de, con lo del antisemitismo serían 18, ¿no? Lo que quiero decir es que la discriminación no es más o menos grave según quien sea la víctima, Claro. Es grave siempre. Perfecto. Y estos serían, digamos, las herramientas inmediatas a las que se podría recurrir. Perfecto. Decime, Marisa, mencionaste el tema género, te meto un poquito de lleno con el género. ¿A qué le llamamos perspectiva de género, que se usa tanto hoy? Te escucho un poquito lejos. Sí, Juan te Pablo, repito la ¿me pregunta. escuchás bien? A ver, yo te escucho bien, yo te repito la pregunta, quizás hablé A ver, lejos del dale, a ver un micrófono. poquito Sí, de ahora vuelta. dale, que habíamos rozado el tema género, ahora te meto un poquito más de lleno, y te pregunto a qué se le llama perspectiva de género, ¿no? Que es una terminología que ya está instalada, pero quizás mucha gente no sabe bien a qué se refiere. Bueno, la perspectiva de género justamente es poder incluirle transversalmente una mirada de construcción de roles fijos a todas las acciones que llevamos adelante en la vida, y ni que hablar a todo lo que tiene que ver con los ámbitos de la convivencia del Estado, sea privado, sea público, sea por cuestiones legales, sea la convivencia en un kiosquito, sea en una gran empresa, sea en una familia. La perspectiva de género es escuchar esas necesidades que fueron silenciadas por tanto tiempo, que ni siquiera las propias mujeres se daban cuenta que eso era así, y que se fueron reproduciendo de generación en generación, hasta que, bueno, algunos movimientos o algunas circunstancias hicieron que eso se empiece a desnaturalizar, a romper, a revisar y a tratar de instalar nuevos modelos desde la transformación, pero es atender a esa mirada en toda circunstancia, quiere decir, no es solamente en el momento que estoy hablando del tema, o solamente en el momento en que hay un femicidio y tengo que hacer un juicio y meter al femicida en la cárcel. Una perspectiva es una forma de ver la realidad y una manera de
de observar los vínculos y de ejecutarlos, o sea, y de accionar sobre esos vínculos. Claro. Y me imagino que es en todos los ámbitos, ¿no? Que se busca tener perspectiva de género, porque yo te iba a meter un poco en el tema de los medios de comunicación, ¿no? ¿Cuál es la incidencia de los medios de comunicación y qué rol juegan con respecto a la perspectiva de género? Y, bueno, era un poco lo que yo decía al principio, o sea, es crucial porque es de la manera que a veces no, o sea, los estímulos entran sin filtro, y uno los va como adoptando y los va canalizando en sus propias verdades. Todos nos armamos alguna verdad y la realidad en la cabeza. Basta con cambiar de canal de noticiero y parece que hay 27 realidades distintas, con lo cual la realidad no existe. En cuanto a los roles, bueno, vamos desde que hay unos ejercicios divinos. Yo tengo material que voy viendo en este posgrado, pero que es muy fácil hoy, gracias también a las redes, porque las redes no son solo malas, material que se puede encontrar, por ejemplo, que nosotros lo usamos mucho en los talleres, que es la comparación de publicidades. Entonces, cómo para la venta de un mismo producto, si uno agarra distintas décadas, desde que existió la tele, ponele, y uno puede observar qué mensaje subliminal o directo o qué tipo de verdad, qué discurso de verdad se impuso en cada época para poder venderte un shampoo o una toallita femenina, por decir un ejemplo, ¿no? Y entonces, a qué tipo de familia se apela. Entonces, si te quiero vender el Dolca, te presento, esto yo hace mucho que no la veo, pero la típica era la familia tipo, mamá, papá, el nene, la nena, todos muy contentos y muy felices a la mañana desayunando, nadie grita, nadie llora, todos están peinados, ella está preciosa, el marido es un bombón, los chicos, o sea, y entonces se te mete en la cabeza un determinado modelo y eso supone que después cuando te metas en el supermercado agarras el Dolca porque vos querés ser eso. reproducir esa vivencia. Claro. Total. Bueno, eso se fue modificando. Entonces hoy ves que, por ejemplo, en algunas escenas de venta de artículos de limpieza, yo me acuerdo de una que es buenísima, de Mr. Músculo, por ejemplo. Sí. Si vos ves las primeras de Mr. Músculo, viene a salvarte, la evolución, viene a salvar a la mujer, nada más que está ahí dándole al inodoro, no logra limpiarlo, y Mr. Músculo, que es un hombre, y que es musculoso. Sí, le provee la herramienta para que ejecute. Claro, y viene y con él zafaste y es casi en el absurdo del Chapulín Colorado, ¿quién podrá defenderme? Bueno, y aparece el tipo y te ayuda. Bueno, ahora en esa misma publicidad, o hasta hace poco, no me acuerdo, ya empiezan a aparecer tipos limpiando el inodoro. Claro. Sí, y no es una tarea que está destinada exclusivamente y por natural, y como que genéticamente las mujeres traemos en la sangre la limpieza de inodoros. No. Como tampoco existe el instinto maternal, no. Es toda una construcción cultural que ha generado muchos problemas. Claro. Bueno, entonces los medios es un muy buen lugar también para luchar contra esto y para empezar a mostrar otros modelos familiares, otras posibilidades, otros roles, otras maneras de divertirse, otras maneras, o sea, otros valores, porque en definitiva es una cuestión valorativa, qué es el bien y qué es el mal y por dónde quiero que vayas. Estoy indicando cómo quiero que vivas, aparte de que quiero que compres mi shampoo. Claro. Acá tengo otro oyente que nos está mandando, en este mismo momento, Julia del Centro, dice, ¿no cree que el surgimiento de estas nuevas perspectivas, de evaluar las perspectivas de género, están generando cierta desorientación respecto del rol masculino en la interacción familiar y social? Yo creo que más que desorientar, las están interpelando, y bienvenido a la interpelación. O sea, no me da miedo, al contrario, yo creo que esto no es solamente, no hay que mirarlo, la perspectiva de género no es para solamente beneficiar a las mujeres, porque acceden a los derechos que antes les eran negados. Esto es un alivio y una connotación para ciertos amorosa, mandatos, ¿no? para los hombres también. Claro. Porque también venían perdiéndose de muchas cosas, porque les habían dicho que no podían llorar, porque les habían dicho que si no eran putos, porque les habían dicho que para lo único que servían era para mantener familias y para ir a la guerra. Y bueno, capaz está bueno que también pasen por otros roles, ¿no? Claro. Entonces, más que confundirlos,
Obvio que esto lleva tiempo y no es de la noche a la mañana y quizás algunos ahí queden medio bollando en el camino. Pero la tendencia y la idea es llegar a que todos la pasen mejor. ¿No? Es también una gran presión para el varón tener que ser el que mantiene la familia, siempre tiene que ser fuerte, siempre tiene que mostrarse potente y eso también es una connotación violenta de cómo tiene que vivir el otro. Perfecto. Te hago la siguiente pregunta. ¿Vos crees que como sociedad estamos evolucionando respecto de los derechos en relación al género o hemos involucionado? Esto te lo pregunto porque también hay como cierto recrudecimiento de la violencia y del odio, ¿no? Y también, por ejemplo, se nota que no bajan las tasas de femicidio, como que a veces uno piensa que también das un paso para adelante y das uno o dos para atrás. Mira, yo creo que evolucionamos, porque lo vivo en carne propia con mis propias hijas, y porque es el tema que vengo laburando hace años, y voy viendo transformaciones en los distintos destinatarios con los que me voy cruzando. Y aparte, los cambios normativos, aparte, hay matrimonio igualitario, existe la familia monoparental, se empieza a ver gente transgénero que pueden trabajar de otra cosa que no sea la prostitución, o sea, eso es evidente y se ve. A la vez, claro que hay recrudecimiento de violencia por otras cuestiones y quizás mayor visibilización de cosas que pasaron siempre, pero que ahora las visibilizamos o llamamos femicidio, cosas que antes no se llamaban así. Claro. Se llamaban crímenes ¿cómo se llama? Pasionales, decían crímenes pasionales. Bueno, eso se desterró absolutamente. Entonces, no digo que no haya violencia, de hecho, durante la pandemia aumentó de una manera sideral la violencia de género, el abuso infantil, todo lo que tuvo que ver con estar encerrado y estar conviviendo con el agresor, no tener a dónde rajarse, problemas económicos, adicciones, etcétera, etcétera, y no hablo solamente de las clases bajas, ojo con esto también. Sí, es transversal a todas las clases, ¿no? Pero creo que hay una convivencia, yo en esto soy bastante optimista, como que hay una convivencia entre los avances reales que hay, que realmente es generacional, y en simultáneo, sí, la violencia sigue existiendo, pero también se la visibiliza de otra manera. Yo me hago esa pregunta constantemente, no tengo la respuesta. Bueno, es que, o por ejemplo, hay un caso de femicidio de una forma de matar y a las semanas siguientes empiezan a aparecer casos parecidos. Y yo digo, habrá que, esto no lo sé, habrá que cuestionar si se comunica o no esto para no dar ideas. Yo me acuerdo que hubo una racha en un momento de que las quemaban. Sí. Es como si hay gente que se inspira en algo que ve que sucedió y se empieza a repetir, ¿no es así? Y yo qué sé, y digo, entonces no hay que informar o es cómo lo informamos. Claro. Bueno, y vuelvo, es un montón de prevención, concientización, desnaturalización, está lleno de organismos no gubernamentales que trabajan el tema, nosotros estamos en vinculación con muchos de ellos y tienen formas de trabajo silenciosas, que nadie se entera y que hacen un laburo de campo increíble, que tienen refugios, que ayudan, que contienen, que ayudan a la gente aparte al camino trágico de lo que es el acceso a la justicia en nuestro país. Claro. Cuando no tenés un mango, cuando te venís escapando para que el tipo no te agarre, cuando te tuviste que rajar con los chicos para que no te cague a piñas a vos y a los pibes, o sea, hay situaciones terribles que a veces las propias instituciones no contienen a esas mujeres. Claro. Bueno, está todo eso súper en movimiento, no está resuelto en absoluto, pero yo veo que hay muchas más herramientas de concientización e insisto que esto es transversal, no es solamente en el posgrado de la Facultad de Derecho que analizamos textos y fallos de la jurisprudencia de la OEA. No, esto tiene que ser en la cotidiana. En todos los ámbitos. ¿Cómo? En todos los ámbitos, ¿no? En todos los pero ámbitos. Aparte tiene que ser fácil, claro. No sofisticado. Claro, accesible para todos. Porque si no, ¿de qué sirve que estemos 30 minas hablando, no sé, que Foucault y que no sé cuánto? No, tiene que llegar a todo el mundo. A todos, claro.
Mira, te cuento una campaña buenísima, que fue una idea buenísima y una organización muy buena de tema de violencia de género dentro de la comunidad judía, pero que o sea, ayuda a todo tipo de mujer, no solo de la colectividad. Se llama Shalom Bait. Shalom Bait en hebreo quiere decir paz en la casa. Y tenían una campaña buenísima que pegaban unos adhesivos adentro de los baños públicos de mujeres, y vos cuando entrabas al baño te sentabas en el inodoro o estabas frente, o sea, a la puerta de tu cubículo del inodoro, Sí. leías obligada alguna frase que decía, te grita todo el tiempo, Claro. te pega, hay una salida, y abajo un teléfono. Entonces hicieron una campaña buenísima en un montón de lugares, de hecho en el propio edificio de la DAIA en Pasteur, donde está también la AMIA, llenaron todos los baños de mujeres con esa frase. Es que muchas veces es el único momento donde una víctima Y tiene la posibilidad pero mira qué piola, de, claro, estás sola, total, claro, nadie te contó, es tu momento de intimidad del que no te día. está controlando. Está, La víctima. eventualmente solo hay otras mujeres por ahí, porque es el baño de mujeres. Claro. Y es tu momento, así como puede ser tu momento para revisar el celular o agarrar una revista, es tu momento de estar ahí mirando lo que tenés a tu alrededor. Sí, y agarrar ese teléfono y copiarlo. Bueno, y tenés el teléfono en la mano. Claro. Hasta quizás pueden llamar o en ese momento. Pueden llamar capaz desde el baño. Claro, en ese mismo momento. Sí, pero totalmente. con frases muy básicas, ¿no? Como, repito, no es la sofisticación te sirve cuando después tenés que diseñar una política. Claro. Pero en la urgencia, en el despertar a ese otro que está muerto de miedo, que ya no sabe cómo hacer y que está agarrado por el tema económico y que bueno, ¿cómo le das una mano? Primero se tiene que despertar. Claro, totalmente. Identificar como violencia ciertas cosas que están naturalizadas. Totalmente ¿Viste? naturalizada. O sea, despertate, si te revisa el teléfono quiere decir que estás sufriendo violencia. Claro. ¿No? Y no te lo puede revisar aunque sea él el que pague la cuenta. Claro, totalmente. Por ejemplo, un típico argumento, ¿no? Marisa, ¿y cuáles son los ámbitos donde vos decís le falta mucho para que entre la perspectiva de género? Debe haber ámbitos donde es mucho más difícil quizás instalar. Y quizás, bueno, en algunas organizaciones más patriarcales, donde se supone que las mujeres no pueden, no saben, no deben, lo harían mal, o dejan de ser femeninas. ¿Qué quiere decir ser femenina? A veces en algunos ámbitos religiosos, la religión muchas veces ocupa el lugar de lo dogmático, de justamente no revisar roles, de no hacer preguntas, de aludir al sexo como algo pecaminoso. En esto, bueno, olvidé decirlo, pero otro gran avance es la ESI, ¿no? Es todo lo que tiene que ver con la educación sexual integral y que sea obligatoria y que darle todos lados. Y bueno, pero no, hay ámbitos que te la van a pelear. Claro, que va a ser más difícil. Y todavía en algunos ámbitos familiares también, o dentro de una familia determinada generación, y después eso se va alivianando. Y después hay grupos que son más vulnerables a poder, digamos, o que tienen menos herramientas o les es más difícil revisar estas cuestiones porque tienen otro tipo de urgencias, u otro tipo de discriminaciones que bueno, que hacen que la parte de género justamente sea como un segundo tema. Claro. Qué sé yo, en Argentina, por los estudios que nosotros mismos hicimos y por otros que venimos trabajando, los grupos más vulnerables a la discriminación y a que el ser mujer lo vuelva más gravoso, sobre todo es en los grupos muy vulnerables a la pobreza, los grupos que tienen que ver con los inmigrantes latinoamericanos, en algunos ámbitos de pueblos originarios, en algunos ámbitos de las colectividades afrodescendientes, en donde viven lo que se llama la interseccionalidad. Te iba a preguntar eso. Bueno, sí, mira, me adelanté. Sí, estaba relacionado, tiene que ver con esto. ¿Qué es lo interseccional? Es la acumulación en la misma persona de muchas vulnerabilidades. Claro. Entonces, cuantas más vulnerables, y siempre el ser mujer a cualquier identidad le agrega vulnerabilidad. Claro. Si sos afrodescendiente y mujer, la pasás peor que si sos afrodescendiente y hombre. Claro. Porque si aparte sos pobre, y si aparte sos gorda,
y si aparte tenés SIDA, pero juntarte vulnerabilidades, o sea, la Constitución Nacional no la de pasar ni por la esquina. Claro, una discapacidad encima. O una discapacidad, o sea, Claro. sumale todo lo que, o sos adulta mayor. Entonces, bueno, ahí hay un cruce de problemáticas que hay, y esto lo vemos también mucho en este posgrado, como que, y lo bueno es que hay muchas juezas en el posgrado, y es aprender a cómo mirar los procesos judiciales al momento de firmar una sentencia con esta perspectiva, que no es solo de género, sino que le sume la interseccionalidad, porque no es lo mismo la violencia o las oportunidades para una mujer blanca de clase media que terminó todos sus estudios que para una mujer boliviana inmigrante con 20 pibes y que el marido no lo ve o se rajó o la abandonó o está todo el día trabajando y no la puede cuidar y tiene que andar por la calle luchándola. Claro. No la pasa igual que la blanca, clase media, ¿se entiende? Sí, clarísimo. No porque no haya discriminación en los sectores medios, sino que cuando se habla de igualdad, es la igualdad entre quienes. ¿Sí? Claro. Como dice la Declaración Universal, ¿no? Todos los hombres son iguales y tienen los mismos derechos. ¿Y las mujeres? Claro. Porque hasta el lenguaje, que esa es la otra discusión, el lenguaje también está más masculinizado. Claro. Entiendo, perfecto. Bueno, Marisa, la verdad que da para charlar todo un programa. Yo no te quiero dejar en el compromiso, pero me encantaría en algún momento que se pueda. Yo sé que nos tocó una época muy especial, pero algún día que se pueda tenerte en el piso y hacer no? una entrevista más profunda, aunque la verdad que fuiste súper clara y tocamos un montón de temas, pero bueno, como habíamos anticipado, nos iban a quedar temas. Siempre. Sí, porque es muy, muy amplio, pero bueno, te agradezco mucho por toda la claridad. Por favor, a disposición, te agradezco a vos el espacio. Bueno, y nos encontramos en cualquier momento, presencial, no presencial, del formato que se pueda, y por supuesto ofrezco y pongo a disposición todos nuestros materiales, nuestros talleres y todo lo que hacemos desde el Centro de Estudios Sociales de la DAIA para tratar de hacer efectivas todas estas ideas. Dale, perfecto. Probablemente, bueno, vos cada tanto me mandás algunas cosas, hace rato que estamos en contacto, yo puedo también darlos a conocer a través del programa. ¿Cómo no? Buenísimo. Así que bueno, Marisa, muchísimas gracias, que tengas buenas noches y hasta la próxima. Bueno, igualmente, muy buenas noches para todos. Te mando un beso, gracias.